Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana. El SERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, ha cumplido 25 años y el Gobierno andaluz ha querido celebrarlo con los agentes sociales y económicos. Más de 900 millones se ha ahorrado al tejido productivo andaluz en costes salariales con su mediación. Y esta mediación es la que pedían los trabajadores de las ITV para renovar su convenio colectivo. Pero al tratarse de Bellasa, una empresa pública, no puede ser en el SERCLA. La Consejería de Empleo va a afrontar esta tarea mientras los trabajadores han empezado varias jornadas de huelga. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, los trabajadores de la empresa de las ITV andaluzas han comenzado sus movilizaciones. La primera acción ha sido una jornada de huelga este jueves, mientras que el viernes han convocado una gran concentración en Sevilla. Según los sindicatos convocantes, UGT y comisiones obreras, el único objetivo es conseguir la firma de su cuarto convenio colectivo, acorde a la realidad laboral y social de los empleados públicos de Andalucía. José Manuel Rodríguez Saucedo, de UGT, nos explica las razones que han llevado a esta huelga. Luego hubo una prórroga del tercer convenio colectivo de Bellasa hasta 2017, es decir, 5 años de prórroga de dicho convenio colectivo. Y en el año 2017, pues cuando se empezó a negociar, se denunció el convenio, la prórroga que existía, y se empezó a negociar, pues se llegó a un principio de acuerdo, a un preacuerdo con la empresa pública de Bellasa. Lo que ocurre es que llegaron las elecciones autonómicas y hubo un cambio de gobierno. Ante ese cambio de gobierno, pues el convenio colectivo se ha estado dilatando hasta el día de hoy, es decir, el cuarto convenio colectivo se lleva negociando desde el año 2017, 7 años, y yo creo que los trabajadores han demostrado más que paciencia para llegar a una conflictividad como la que tenemos en ciernes. En la primera jornada de huelga, la Junta señaló un 56% de participación por parte de los trabajadores y los sindicatos celebraron un seguimiento masivo, del 98% según sus cifras, y destacaron el mensaje contundente que los trabajadores lanzaban a la empresa. José Hurtado, de Comisiones Obreras. En su primer día de huelga, pues han secundado de forma masiva las mismas y donde han trasladado de forma contundente a la empresa y a la administración que el camino que llevan no es el más adecuado, que hay que buscar puntos de encuentro en las condiciones laborales que hoy están sufriendo y tenemos que darle salida a ese convenio. Por su parte, Bellasa, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, reprogramará a la mayor brevedad posible las citas canceladas por esta huelga. Y por su lado, la Consejería de Empleo, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, se ha presentado como mediadora en este conflicto, teniendo en cuenta que los trabajadores pidieron acudir al SERCLA, pero este sistema extrajudicial no admite mediar en conflictos con empresas públicas. Rocío Blanco, titular de esta cartera, lo anunciaba. Nosotros como Consejería, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, hemos determinado la asistencia técnica y la presidencia del convenio, con lo cual, aunque no directamente desde el SERCLA, pero sí como Consejería, a través del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, hemos prestado a una asistencia técnica y a la presidencia del convenio para conseguir esa mediación y ese acuerdo que esperemos que llegue pronto. Y también la consejera de Empleo ha sido, junto a los sindicatos y la patronal, parte de los protagonistas en la celebración en el Parlamento andaluz de los 25 años del SERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales. En este cuarto de siglo, el SERCLA ha ahorrado al tejido productivo andaluz un total de 47 millones de horas de trabajo en huelga, lo que equivaldría a más de 900 millones de euros en costes salariales. Volvemos a escuchar a Rocío Blanco, consejera de Empleo. Además tenemos que seguir protegiendo y fortaleciendo un sistema tan económico y tan rápido como el sistema extrajudicial de conflictos laborales de Andalucía. En el 2023, por ejemplo,
pues se han ahorrado más de 4,7 millones de horas de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Y en lo que llevamos en el 2024 hay ya 529 conflictos colectivos presentados, que supone pues unos 340.000 trabajadores afectados y unas más de 67.000 empresas, unas 67.400 empresas. Es decir, un 15% con respecto a lo que se hizo en 2023. En este acto participaron los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, así como la Confederación de Empresarios de Andalucía. El presidente de la CEA, Javier González de Lara, hizo hincapié en la importancia del diálogo social de cara a ganar competitividad y productividad. Estas eran sus palabras. Esto es una historia de éxito que es fruto del esfuerzo, del consenso, del diálogo, del trabajo colectivo y donde, bueno, pues en 25 años se ha conseguido que Andalucía sea mejor, que Andalucía sea una tierra menos conflictiva, que Andalucía tenga menos judicialización de esos propios conflictos y sobre todo que se haya potenciado en gran medida la negociación colectiva. Miren, en Andalucía hay vigente unos 800 convenios colectivos que afectan a 1,5 millones de trabajadores aproximadamente y más de 300.000 empresas. Eso no es sencillo y el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales hace un gran trabajo, pero el CERCLA, este sistema, ha servido de cauce precisamente para convertirse en una de las herramientas más útiles para que ese diálogo social al que se referían tanto la Secretaria General de Comisión Obrera como la Secretaria General de UGT se consolide. Por su parte, los sindicatos valoraron esta herramienta como muy útil para resolver, reponer derechos y evitar llegar a juicio con conflictos laborales, procesos que llevan tiempo y dinero. Nuria López, secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, señalaba los retos a afrontar desde el CERCLA. Y tenemos grandes retos que afrontar desde este CERCLA, este servicio extrajudicial de resolución de conflictos que todos los trabajadores y las trabajadoras conocen como CERCLA, popularmente, por su sigla, por esa utilidad. Pues tenemos que abordar procesos como los conflictos que se dan de la digitalización, de las nuevas tecnologías, de los nuevos cambios que se están dando en el mundo del trabajo, de cómo se puede extrapolar a otros ámbitos como el de la administración pública, cómo hay que reforzar que los servicios también en materia individual sean más ágiles para que den más respuesta, de cómo se facilita y se refuerza el servicio con más plantillas, con más dotación en las provincias de plantillas, para que siga siendo un instrumento útil no solamente hoy, sino también con proyección. Óscar Martín, secretario general de UGT en Andalucía, hizo hincapié en el buen hacer de este sistema para avanzar como región. Obviamente, el CERCLA es un elemento que mejora la competitividad de las empresas, que mejora la economía de Andalucía, como decía, protegiendo a los trabajadores y a las empresas. Y lo hace desde el diálogo, desde el acuerdo, desde el respeto y la educación entre las partes que formamos este instrumento, este sistema, que son los trabajadores y los empresarios. Y hoy pues queremos reconocer a esos mediadores, a esas mediadoras, que son el alma mater de este sistema, el trabajo que realizan en pro de Andalucía. Cambiamos de asunto y se vislumbra una nueva bajada de impuestos por parte del Gobierno andaluz, en este caso una rebaja fiscal para facilitar el acceso a la vivienda en 2025, teniendo en cuenta que ya se han puesto en marcha 6 bajadas de impuestos. Carolina España, consejera de Hacienda. Nosotros hemos hecho ya nuestras grandes bajadas de impuestos, hemos hecho 6 bajadas de impuestos a las rentas medias y bajas y, por lo tanto, si hacemos algo en este año será algo, como ya le digo, pues muy específico, una medida específica o una medida quirúrgica para un determinado segmento de la población o para un determinado problema, como puede ser el de la vivienda, ¿no? Pero, como le decía, esas bajadas de impuestos que se han hecho en el ámbito de nuestras competencias financieras de una comunidad autónoma, no implica que tengamos que dejar de reclamar los 1.500 millones de euros que nos faltan cada año. Y para terminar el repaso económico semanal, nos centramos en el municipio sevillano de Aznalcóllar y en su mina, después de la suspensión temporal de la autorización ambiental unificada de estas instalaciones. El consejero de Industria, Energía y Minas señaló que era algo temporal. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y cerramos el podcast de esta semana escuchando a Jorge Parada. Comentar en primer lugar que, como ya ha aclarado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se trata de una suspensión que es temporal y que no implica una cancelación definitiva
de la autorización ambiental unificada, que es de eso de lo que estamos hablando, no de la licencia, sino de la autorización ambiental unificada. ¿Qué ocurrirá? Pues que una vez que el recurso sea debidamente analizado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según determinen los servicios jurídicos de la Consejería. Podríamos indicar que pensamos que es más un contratiempo que algo con mayores consecuencias. Y, de hecho, en la tramitación que corresponde a la Consejería que dirijo, que, como saben, corresponde a la autorización del proyecto de explotación y a la aprobación del plan de restauración, todo continúa. Y, de hecho, estamos actualmente en trámite de audiencia y se están recibiendo y preparando la contestación para las nuevas alegaciones que se están recibiendo por parte de diferentes grupos de interés en ese trámite de audiencia. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcast de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.